Buenas tardes y bienvenidos a todos a este primer encuentro online organizado entre FINSA y Tectónica. Me presento, yo soy Eva Fuentes de FINSA y igual alguno de vosotros me recordáis de los eventos presenciales que hacíamos en nuestro espacio en Madrid, en FINSA 21, que como os podéis imaginar, dadas las circunstancias actuales, hemos tenido que cancelar y hemos decidido dar el salto a estos encuentros online. Pero no podíamos obviar la realidad que estamos viviendo y no queríamos hacer unos encuentros como los que hacíamos hasta ahora y hemos decidido hacer una serie de diálogos a lo largo de 3 semanas para analizar cómo va a influir esta crisis del COVID-19 que estamos viviendo a los proyectos de arquitectura. En concreto, a 3 áreas: al mundo de vivienda, al mundo de residencia para mayores y a los proyectos de oficina, que entendemos que son las 3 áreas que se pueden ver más afectadas. Antes de empezar con el encuentro, os quería recordar que, por favor, los que no sois ponentes, mantened micro y cámara desactivados para que funcione todo mejor. También os comento que la sesión está siendo grabada, podéis ver el simbolito de grabando en la esquina superior, con la idea de que todos vosotros podáis recibir la sesión grabada a posteriori y también aquellas personas que no han podido acceder, pues que también tengan la sesión grabada. También comentaros que los timings que manejamos es hacer el encuentro de alrededor 1 hora, con la parte de coloquio-debate desde ahora hasta las 7:15 para dejar el último cuarto de hora para las preguntas del público. Como podéis ver, en la parte derecha tenéis un chat. Entonces, si a lo largo de la conversación entre los ponentes ya se os van ocurriendo preguntas, podéis dejarlas en el chat. Y esto sería todo. Voy a dar ya paso a los participantes para que los conozcáis. Hoy hemos invitado a 2 estudios de arquitectura que, como ya os habíamos comentado, han estado ya en FINSA 21, uno de San Sebastián y otro de Barcelona. Del País Vasco tenemos al estudio Baum y en representación del estudio tenemos a Íñigo García Odiaga. Buenas tardes, Íñigo. No sé si nos puedes saludar. Buenas tardes a todos. Y desde Barcelona tenemos a Ana y a Eugenia. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a vosotros. Y ya por último, ya presento y le cedo la palabra a la persona que va a hacer de guía, moderador de esta charla, que es José María Marzo de Tectónica. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Bueno, quería un poco repetir lo que ha dicho Eva, que nos parecía que en esta situación que estamos, una situación realmente difícil y trágica muchas veces, y que además en nuestra situación pues nos va digamos, a situar en una posibilidad de experimentar la vivienda como muchas veces planteamos en los proyectos, pero de una forma en primera persona, ¿no? Es decir, que esta vivencia inusual y única, que bueno, pues también es aprovechar la ocasión para reflexionar cuánto, en qué medida todos esos planteamientos que bueno, pues están siempre como referente, ¿no? Como algo que tenemos que tener presente en los proyectos, pues realmente los podemos hacer casi una constatación o no constatación de que eso sucede así, ¿no? Bueno, para esta ocasión, y ya lo ha comentado también Eva, que íbamos a, digamos, tratar tres situaciones que están especialmente afectadas por la pandemia, ¿no? Por el COVID-19, y la primera de ellas era la vivienda, y habíamos invitado, y le agradecemos aquí tanto a Ana y a Eugeni como a Íñigo, que aceptaran la invitación. Ellos son, como conocéis su obra, son estudios que han estudiado el tema de la vivienda, tanto de unifamiliar como de rehabilitación o digamos, la vivienda colectiva intensamente, y además con un punto de vista siempre
desde la investigación y desde el resolver problemas para el usuario, ¿no? Y entonces en ese contexto nos parecía que podían ser, vamos, una referencia a la hora de poder plantear el cómo hacer esta reflexión sobre la vivienda, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál va a ser digamos, el después de, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, quería dar otra vez la bienvenida a todos los que estáis aquí presentes, conectados vía internet y empezaría, pues, por ejemplo, con Ana Eugeni. ¿Cómo cambia el uso de la vivienda cuando se convierte en un único espacio, ¿no? Un espacio vivencial? ¿Cómo cambia? Sí. Bueno, es evidente que tiene que pasar muchas cosas en una vivienda en el momento que es todo el espacio que suponemos 24 horas al día. En la vivienda ahora se hace deporte, se comparte mucho más el espacio que habitualmente. Y yo creo que aquí, de alguna forma, la flexibilidad de la vivienda se pone un poco a prueba. Pero yo creo que también aquí hay como un aspecto un poco marginal a la arquitectura, que es el propio usuario, que saca espacio donde no lo hay o hace divisiones donde no los había antes o juega ping-pong en la mesa del comedor, etc. O sea, creo que tenemos una gran capacidad de adaptación a estas situaciones excepcionales, pero seguramente hay viviendas que dan más pie a esto que otros y modificaciones de viviendas que partirían más desde la arquitectura y no tanto desde el movimiento de los objetos. Simplemente quería comentar aquí también que en este uso de viviendas, al ser 24 horas al día, nos da la posibilidad de observar y utilizar nuestra vivienda en horarios que no es lo habitual. Y esto también a mí me hace pensar en un listado de pequeñas cosas, pequeños placeres de la vida que recogió Alison Smithson en un texto medio dibujado, medio escrito, donde plantea como cosas importantes que dan placer en la vida y son muy sencillas, como poder guardar las cosas en un armario o, por otra parte, ver cómo el sol baña una parte del suelo de la vivienda. Yo creo que todos ahora hemos estado en la situación de también haber podido, sí, sufrir nuestras viviendas, pero también disfrutar de estas pequeñas cosas que quizás no nos hemos dado cuenta en las condiciones normales. Íñigo, ¿tienes así alguna sugerencia o puntualizar algo? No, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que escribe Ana, ¿no? Yo pienso que en general, como es evidente, la gente no ha pasado nunca tanto tiempo en su casa, ¿no? Y de alguna manera habrá gente que desconocía sus propias viviendas, ¿no? La capacidad de algunos de los espacios de su casa, ¿no? Para albergar usos que nunca había imaginado y que ahora, vía necesidad, vía obligatoriedad, se ven abocados a transformarse en otro escenario, en otro uso, ¿no? En ese sentido, yo creo que con este confinamiento y viéndolo tal vez desde una óptica muy positiva, yo insisto en esta idea. Yo creo que habrá gente que está descubriendo su casa, ¿no? Que a veces en esta vida azarosa de ir al trabajo, volver, se transforman en hogares dormitorio, ¿no? Y no en verdaderas casas, ¿no? Habitadas, ¿no? Evidentemente esto es una generalización, ¿no? Hay muchos tipos de personas y muchos tipos de habitantes, ¿no? Pero de alguna manera la media, ¿no? No hemos podido pasar tanto tiempo en casa, ¿no? Como ahora, por obligación, y en ese sentido yo creo que la gente está descubriendo rincones, espacios de su casa, ¿no? Capacidades que desconocía de su vivienda porque la pone al límite, ¿no?
Sí. Sí, de todas formas estamos, porque la gente también somos nosotros, ¿no? En general, estamos descubriendo las capacidades, si lo vemos desde un punto de vista positivo, que está muy bien, pero también descubrimos las incapacidades de nuestras viviendas, ¿no? También vemos cómo el vecino, no sé, pues a lo mejor sí que puede jugar a ping-pong en el salón y resulta que nosotros no, ¿no? Pues porque el salón no da de sí, o cómo el vecino pues se espachurra en el balcón y el que no tiene balcón no puede hacerlo, ¿no? Con lo cual, esto también despierta, yo creo, toda una serie de futuros posibles que la gente ve que podría tener en su casa y que no tiene, y que esperemos que esta situación sirva para que la gente empiece a demandar estos espacios, ¿no? Que empiece a demandar pues que su vivienda tenga una buena ventilación, que su vivienda tenga una buena insolación, que tengan espacios exteriores, que tengan espacios flexibles, etcétera, ¿no? Espacios adaptables, ¿no? Es decir, el usuario está enseñando cómo es capaz de adaptarse a los espacios, cómo él, como usuario, es flexible. Como arquitectos, lo que tenemos que hacer es, además, también cómo hacer que el espacio también sea flexible. Es decir, que haya una flexibilidad por ambos lados, ¿no? Por el usuario y por el espacio. Sí, bueno, y además yo en esto del espacio y a veces que el espacio esté muy definido y que cumple una función muy bien, ¿no? A veces limita otras opciones, ¿no? Es decir, que la arquitectura clásica aparentemente siempre tiene una definición mucho menos rígida y permite un uso más, más variable, ¿no? Y hablando de los espacios estos como residuales que hay en una casa, o decir, la tipología, por ejemplo, de vivienda con pasillo, ¿no? Que esto que siempre es un incordio el pasillo, ahora, bueno, el que tenga un pasillo largo es fantástico porque casi puede estar dando su entrenamiento diario, ¿no? O estos espacios que son el vestíbulo, la entrada de casa, ¿no? Que siempre, cuando en una casa antigua tenías un vestíbulo. ¿Para qué quieres ese espacio? Pues para cualquier cosa, ¿no? Para hacer un poco de yoga o para, no sé, los niños que jueguen ahí. Entonces, nos hace repensar también digamos, el tipo ideal de vivienda, ¿no? Es decir, que no por hacer una, digamos, repetición de esa tipología, sino replantearse las que hay, y lo que decía un poco Eugeni, ¿no? De que también ahora se puede dar valor a todo eso que aparentemente es, bueno, es caprichoso o es anecdótico, como las terrazas o la buena orientación que decías tú del sol que entra por la mañana o entra por la tarde, ¿no? Es decir, que son valores que siempre se defienden, pero que cuesta transmitir bueno, pues a quien a lo mejor no puede o no tiene formación o, bueno, no ha pensado nunca en eso, ¿no? Yo creo que es que puede ser una ocasión también para poder revalorizar todos estos valores que tienen las viviendas que, como decía Jenny, que te da envidia lo que tiene el otro porque tú no lo tienes, pero que hay que ser consciente de ello, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, pues se hacen visibles, ¿no? Por ejemplo, el tema comentabas en el espacio, Ana, de hasta qué punto podemos transformar estos espacios, ¿no? Es decir, hasta qué punto esto dependerá de la propia estructura de la vivienda o de otros elementos que se puedan incorporar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo somos capaces de poder transformar, ¿no?, estos espacios? Bueno, aquí evidentemente el tamaño importa, que cuando sobra espacio es más difícil ser flexible sobre ello. Y aquí un poco hay el tema de la vivienda social o la vivienda, incluso no pensado desde las administraciones, sino del mercado. Normalmente lo que plantea es el mínimo normativo como el máximo posible, porque de alguna forma siempre se apela a una escasez de medios.
Ana, ¿puedes encender el micrófono que se ha apagado? Llevaba mucho tiempo. Ay. Hemos estado todo el rato aquí. Nada, fueron 5 No, ha sido un segundos. ratito solo. Vale, vale. Bueno, era muy interesante, os lo aseguro. No, simplemente planteando que la medida es el primer creador de flexibilidad y aquí un poco plantearía realmente si esta estrategia que siguen tanto los clientes privados como a las administraciones de plantear el mínimo normativo como el máximo posible, lo pondría un poco en crisis, entendiendo evidentemente que aquí hay un tema de recursos económicos detrás, pero al mayor espacio, mayor flexibilidad normalmente. Luego, si quedamos con los mínimos, los arquitectos tenemos una gran tarea de plantear cómo de estos mínimos sacar el máximo, pero es evidente que la flexibilidad queda muy acotada, muy corsetada. Yo no creo mucho en las flexibilidades a través de movimientos o mecanismos. Yo creo que hay una flexibilidad mucho más sencilla, que es la flexibilidad de la no especialización, como comentabas, José María, de esta idea del estuche versus un contenedor más general. Pero esto también tiene sus limitaciones en el momento que no disponemos de espacio. Todo este discurso del estilo internacional o movimiento moderno que todos hemos ido estudiando y creyendo hasta cierto punto de que la forma sigue la función, y muchos otros discursos del movimiento moderno en realidad están como muy adoptados por las fuerzas económicas y siguen allí no porque necesariamente son ideas como muy buenas para la arquitectura, sino que son económicamente muy provechosos. Yeah. Una pregunta. En esta, digamos, dialéctica entre el mínimo y el máximo, sí que habría a lo mejor mínimos que pueden ser mínimos, pero otros claramente no son. Es decir, sería al revés, o sea, al revés, que estos mínimos que marcan y que muchas veces digamos, te obligan a que sean máximo que puedas incluir en tu proyecto. Sí que me imagino que hay como matizaciones, es decir, que ahí a lo mejor, bueno, pues a lo mejor no es tan grave que una escalera como tal, pues tenga un mínimo, pero en cambio dentro de la vivienda hay otras limitaciones que sí que son dramáticas a veces, ¿no? Bueno, yo sobre esto el tema es para mí bastante claro, ¿no? La normativa de habitabilidad en general nace como una herramienta para proteger a los ciudadanos, ¿no? A los habitantes de la especulación y garantizar unos mínimos de calidad en el estándar de las viviendas, pero la propia administración, cuando promueve o, como dice Ana, el mercado libre, adopta esos mínimos como prácticamente un máximo, ¿no? Todos los arquitectos que hemos participado en concursos de vivienda pública sabemos que ese estándar habitacional mínimo de las normas de VPO o de vivienda social se adopta casi como un máximo, entendiendo que se puede dar eso en tu proyecto y nada más, ¿no? Evidentemente, parece que hay espacios radicalmente funcionales, con poca capacidad de ser adaptados a otra situación, ¿no? Y que, por lo tanto, es ahí donde se podrían forzar los límites, ¿no? Pero, por el contrario, yo creo que este sistema funcionalista, como bien dice Ana, parece heredado del movimiento moderno, seguramente porque en un momento en el que Europa, bueno, voy a hablar de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, necesita
construir grandes desarrollos de vivienda, ¿no? Pero también por unas condiciones higienistas, ¿no? De principios del 19 o, bueno, situaciones un poco similares a esta pandemia que estamos viviendo ahora, ¿no? Después vendrá, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Que en España será una epidemia muy fuerte y que hará que los edificios se abran, ¿no? Se hagan terrazas, se hagan ventanales, ¿no? Se busque ventilar las casas, ¿no? Ahí está todo el plan franquista, ¿no? Para erradicar la tuberculosis en España, ¿no? Pero yo sí que creo que hoy estamos viendo que tal vez esto no se haya producido hasta ahora, que la vivienda necesita convertirse en más cosas, resolver más elementos de los que hasta ahora resolvía, ¿no? Necesita resolver un espacio para el trabajo, un espacio para el ocio o un espacio para el deporte, como estáis comentando, ¿no? Y en ese sentido, la capacidad de adaptación de los espacios es la verdadera flexibilidad, ¿no? Que los espacios sean adaptables, que sean mutables a otros usos, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo que esto se puede hacer, o estamos viendo en muchos sitios que se están realizando proyectos que se basan en mobiliario que se mueve, en elementos que se desplazan, ¿no? En elementos mecánicos, pero probablemente dotando al habitante de una casa de una paleta más blanca, ¿no? De un espacio más blanco, con unas dimensiones más proporcionadas, en ese sentido, con mayor capacidad de adaptación y dejando que sea él el que adapte ese espacio, ¿no? El que haga verdaderamente, no haga todas las posibilidades en ese espacio, sino que haga las que él requiere, las que él necesita, ¿no? Seguramente el producto que le vamos a ofrecer como arquitectura será mejor, ¿no? Y hablando, Íñigo, cuando, bueno, esta pregunta más bien para Ana, hablando de esta conexión externa, ¿no? De esta forma de relacionarse de la casa o la vivienda con el exterior, ¿no? La ventana, el balcón, el jardín, en el caso de tener una vivienda unifamiliar que tienes la posibilidad de tener jardín. ¿Cómo opera, ¿no? En esta situación de que estamos, y un poco esa reflexión? ¿Cómo ves este filtro, ¿no? Bueno, es evidente que ahora quien tenga un agujero tiene más suerte que el que no lo tenga, el que tenga un poco de balcón tiene más suerte que el que no lo tiene, y etcétera. En estas condiciones es absolutamente importante y se hace un uso de los balcones. Aquí en Barcelona, típicamente, el balcón ha sido más un adorno de la fachada o un sitio para colocar el aparato de aire acondicionado que un sitio de disfrute, pero estas últimas semanas ha cambiado totalmente la situación. Esto hace pensar un poco por qué. Claro que por las 24 horas que pasamos en casa, y el balcón da una opción más, una estancia más, además estás al aire libre, toca el aire, toca el sol, etc. Pero yo creo que hay dos cuestiones que hacen que estos espacios han cambiado radicalmente. Uno es que no hay coches o hay muy poco tráfico ahora mismo. Y de repente estos balcones que estaban sucios y ruidosos y de alguna forma en una situación ambiental un poco penosa, de repente son espacios fantásticos. Y esto es un cambio que cuando volvemos a la supuesta normalidad lo volvemos a perder. Y esto es, digamos, las reflexiones que ahora hacemos sobre el balcón tienen que ir ligados al tema del tránsito o del tráfico rodado. Luego hay otra cosa que crea también la situación de excepcionalidad, que es el pacto social o vecinal que hay en exponer tu privacidad en los balcones. Ahora todo el mundo hace deporte en los balcones, toma el sol, se presenta en ropa interior. Hay situaciones, digamos que hace 2 meses hubiéramos visto muy extraños, pero la situación de excepcionalidad
ha creado este pacto. Y es interesante ver si el pacto dura más allá del confinamiento. No, es muy interesante lo que dices por ejemplo, de cómo ha cambiado este entorno, es decir, no solamente la vivienda, sino, claro, es decir, las calles no están como, es decir, no hay ruido, o sea, se oyen los pájaros, esta especie, está digamos, el aire está más limpio porque, claro, no hay tráfico. Entonces, realmente, el exterior es mucho más, lo anhelas más porque es mucho más atractivo, ¿no? Y te hace, claro, hay una reflexión ahí, decir, oye, bueno, no se habría dado esto jamás, esta situación de no tráfico, no contaminación, pero te hace también valorar, decir, oye, es un objetivo que podríamos intentar conseguir, ¿no? Es decir, que a lo mejor dices, lo tomas como algo que no se puede cambiar, pero ahora que ha pasado, yo creo que es es decir, hay muchas, digamos, como cuestiones que hay que, bueno, pues habrá que tomar en cuenta y valorar, ¿no? Y yo creo que lo que decías es verdad, es decir, sales a la terraza, al balcón, y es una especie como de, ¿esto estaba antes aquí? O sea, ¿no? Esa cosa. Y hablando digamos, del hueco al exterior, hay un hueco exterior que claramente es el del cerramiento, del límite de la vivienda, y luego hay otra ventana que es la que tenemos ahora nosotros que estamos utilizando, ¿no? Esta ventana. Y yo, Íñigo, te preguntaría cómo también esta pantalla virtual, esta ventana virtual más bien, establece esa relación con el exterior y cómo, ¿no? Y cómo también va a transformar y está transformando, de hecho, el espacio de la vivienda, ¿no? Es decir, con esta dimensión, esta cuarta dimensión, ¿no? Bueno, yo creo que hay otra componente, ¿no? Que en esto que tiene que ver también con la ventana que mira a la calle y con el balcón, ¿no? Que es la necesidad de ver a gente, ¿no? Y de interactuar con gente diferente a la que uno interactúa en las 24 horas del día, vamos a decir, en el encierro de su casa, ¿no? Y en ese sentido, me meto un poco en la pregunta que le hacías a Ana de las ventanas y los balcones. Bueno, me sucede a mí y supongo que le sucederá a más gente. Estoy descubriendo vecinos, ¿no? Que viven al otro lado de mi calle, ¿no? O sea, en la acera de enfrente, ¿no? A través del balcón, ¿no? Y en ese sentido sucede un poco lo mismo con esta cuestión del teletrabajo, incluso con esta misma reunión que estamos manteniendo ahora, ¿no? Algo que tiene también de atractivo es poder conversar con alguien, ¿no? Diferente a los que te rodean en tu vida cotidiana del confinamiento, ¿no? Y evidentemente aquí también hay una exposición de la propia intimidad, ¿no? A través de estas ventanas, vamos a llamarles digitales, yo accedo a vuestros salones, a vuestros, ¿no? A vuestros habitáculos más íntimos, ¿no? Y de hecho, yo estoy aquí, me estáis viendo, pero bueno, me preguntabas cómo va a alterar esto en los proyectos de arquitectura, ¿no? Yo creo que por la obligatoriedad de usar estos sistemas, cuando todo esto pase, seguramente seguiremos usándolos. Seguramente no con la misma intensidad que ahora mismo, pero yo sí que pienso ahora que había reuniones que hace un mes mantenía, tal vez con desplazamientos de 1 hora o 45 minutos para llegar a un punto, o no, lo cual es ya 1 hora y media en ir, volver, desplazarte, ¿no? Que en el futuro no vamos a tener, ¿no? Porque ya somos usuarios habituados a estas herramientas, ¿no? Y en ese sentido, las casas o los espacios, o incluso los estudios de arquitectura, tendrán que habilitar nuestros lugares de trabajo, espacios pues, de silencio, de un poco de cierto aislamiento respecto a los ruidos de tus compañeros, incluso, ¿por qué no?, escenografías, ¿no? Porque, claro, esto de rodearse, ¿no? O sea, si es una ventana pública, en el caso de, ¿no?, uno se viste bien cuando va a una reunión, ¿no? O intenta por lo menos peinarse adecuadamente, pues requerirá de una cierta escenografía, ¿no? Y el proyecto de arquitectura
si algo ha tenido a lo largo de la historia es esa capacidad de representación. Y en ese sentido, en tanto en cuanto nos vamos a mostrar por estas ventanas indiscretas, ¿no? Como a James Stewart, ¿no? En su patio de manzana, ¿no? En ese confinamiento que vive él en la película por tener la pierna escayolada, ¿no? Y de alguna manera ve las intimidades de todos sus vecinos, es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Online y también cuando salimos al balcón de nuestra casa, ¿no? Sí, a mí me gustaría ligar este tema que comentas, Íñigo, con la pregunta anterior sobre la flexibilidad de los espacios de la casa, porque en el momento en que cualquier espacio, de alguna manera, puede convertirse en nuestro estudio, en nuestro lugar de relación digital, implica que ese espacio debe permitir esos cambios, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que antes hablábamos de cómo conseguir flexibilidad en las viviendas y el hecho de tenernos que comunicar estos días de manera digital yo creo que ha demostrado como la crisis y el fin del espacio único, ¿no? Del loft de los años 90, ¿no? O 80, 90, que en todas las películas americanas parecía que era la panacea y que era lo mejor del mundo y que, hombre, evidentemente tenía mucho espacio y esa era su gran virtud. Yo creo que era la gente que tiene un espacio grande, pero uno solo, un único espacio, sin capacidad de subdivisión o de hacerte tu propio recinto, ¿no? Antes lo comentábamos con Ana, ¿no? A la San Jerónimo en su estudio, ¿no? De Antonello da Messina, ¿no? Si tú no eres capaz de generarte un espacio más privado, ya solo por una cuestión acústica ya es un problema, ¿no? Seguramente ahora la mayoría de nosotros debemos estar en una habitación que hemos cerrado la puerta, pues porque, yo qué sé, pues porque tenemos los niños jugando en el otro lado o porque hay alguien que no nos quiere oír o alguien a quien no le interesa en absoluto lo que podamos comentar, ¿no? Y no quiere oírnos o quien está hablando no quiere que se le moleste, ¿no? En este sentido, nosotros, por ejemplo, nos debemos mucho a un profesor que hemos tenido aquí en Barcelona en la Escuela de Arquitectura, que es Xavier Monteis, que defiende la indeterminación de los espacios. Es decir, incluso cuando lo comenta él, que lo hace mucho mejor que lo que podamos hacer ahora nosotros, comenta una cosa que encuentro que está muy bien, que es que no deberíamos darle nombre a los espacios. Es decir, en el momento en que a un dormitorio lo llamas dormitorio, de una manera inconsciente pensarás que ese espacio solo sirve para dormir. En el momento en que a un comedor lo llamas comedor, parece que ese espacio sea solo para comer. En el momento en que una cocina la llamas cocina, parece que solo sea para cocinar. En el momento en que la sala de estar la llamas así, parece que lo único que puedes hacer es estar, ¿no? O en un pasillo, pasar. O en un recibidor, recibir, ¿no? Si no le damos nombres a las cosas, yo creo que de repente el espectro de posibilidades que se nos abre enfrente, y evidentemente eso no es algo inmediato, sino hay que pensar bien pues qué tamaños, qué proporciones, etcétera. Si de alguna manera dejamos los espacios más indeterminados, pues la cocina a lo mejor se puede convertir en el estudio y se puede convertir en el espacio de juegos y el pasillo, ¿no? Lo que decíamos, un pasillo a lo mejor solo sirve para pasar, pero si le das un poco más de anchura a lo mejor es un campo de fútbol para los niños, ¿no? O a lo mejor se convierte, pues no sé, o si el comedor tiene un tamaño concreto, a lo mejor la mesa del comedor es la mesa de ping-pong, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, la manera como hablamos determina, o sea, explica, por un lado, muy bien la manera como pensamos, pero al mismo tiempo la determina. Con lo cual, podríamos ya empezar no solo por el espacio, sino incluso por el lenguaje, ¿no? Para cambiarla o para dar más opciones y más posibilidades a nuestras viviendas. Muy bien. Yo tenía una pregunta así, que era el tema de si, o sea, ahora con el tema de la pandemia, el COVID, parece que solamente existe este tema, ¿no? Pero que también lo que hace es poner en valor o poner al revés, o poner en cuestiona situaciones que parecen también que se dan por hecho. Es decir, en este caso, sobre el tema de la sostenibilidad, parece que, bueno, no entra en oposición o digamos,
en conflicto, pero sí que lo matiza o por lo menos lo hace ver de otra forma, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría, Íñigo, ¿qué podrías, digamos, en torno a este tema, qué piensas? ¿Cómo? Bueno, esto yo lo apuntábamos porque, bueno, nos lo comentaba un buen amigo, arquitecto, ¿no? Que sí que se da esta circunstancia, ¿no? De que parecía que la panacea de la sostenibilidad era la alta densidad y, por el contrario, la alta densidad es casi un foco de contagio, ¿no? Es como el gran peligro del COVID, ¿no? Aquellos que tienen casas de campo, ¿no? Estamos viendo esto en la prensa, alrededor, por ejemplo, de Nueva York, ¿no? Ya publicitan sus casas como COVID-free homes, ¿no? Porque están aisladas en el campo, en lo rural, ¿no? Y aquí entro en otro asunto, no tienen medio de transporte público, ¿no? Pero ahora resulta que nos están pidiendo un medio de transporte individual. De hecho, si queremos ir en nuestro vehículo a motor, tenemos que ir solos. Antes había que compartir el coche y llevar el coche lo más lleno posible. Ahora tenemos que ir solos, ¿no? En ese sentido, claro, como esto es muy duro de exigir a la población, nos piden que vayamos en bicicleta, pero no hay infraestructuras normalmente o han sido bastante construidas no de una forma muy racional, ¿no? Para ir en bicicleta por nuestra ciudad, ¿no? Otra cuestión que se da, que también venía en prensa estos días, ¿no? Tú no puedes salir de tu casa a tu huerta de autoconsumo. No puedes salir de tu casa a recoger tus calabacines y tus lechugas, pero puedes ir al Mercadona con mascarilla y rodeado de un montón de gente a abastecerte de estos elementos de primera necesidad, ¿no? En este sentido, todos estamos viendo también la guerra que se está produciendo entre ciudad y campo, ¿no? Porque la gente, en cuanto se han instaurado las normas de confinamiento, ha dicho, tate, si no tengo que trabajar, si no tengo que ir a mi lugar de trabajo cotidiano, me voy a desplazar al campo, ¿no? Y la gente del campo ha dicho, ojo, ojo, no vengáis aquí, no seáis focos de transmisión, ¿no? En ese sentido sí que se está produciendo estas contradicciones, ¿no? Pero bueno, por otro lado, el confinamiento ha tenido, en cuanto a la sostenibilidad, un efecto brutal, ¿no? Hoy venía en prensa la disminución, por ejemplo, en el País Vasco del 45% de la contaminación, ¿no? Y todos hemos podido ver los efectos que ha tenido no sé, sobre los canales de Venecia, por ejemplo, sobre la suciedad del aire en Madrid, ¿no? Que el otro día se publicaron unas fotos tomadas desde Alcalá de Henares con una especie de cielo magnífico, ¿no? Y en ese sentido volvemos a la pregunta que nos hacías tú antes. ¿Luego vamos a querer volver a eso? ¿Es permisible que como sociedad bueno, nos desconfinen y volvamos a esta situación anterior? ¿O queremos mantener en parte este estado, ¿no? Sí, es que además aquí hay todas unas industrias del compartir, ¿no? El vehículo compartido, ¿no? Todo ¿no? Que hay que decirlo en inglés porque si no, no suena bien, ¿no? Pero del sharing, ¿no? Que claro, nosotros, por ejemplo, el año pasado a nuestros alumnos les poníamos unos ejercicios donde presuponíamos, porque evidentemente no somos adivinos, pero presuponíamos que el futuro llevaba hacia una disminución del vehículo privado porque cada vez compartiríamos más vehículos, ¿no? Y la gente ya no tendría un vehículo propio porque no sería necesario. Claro, con esto que apuntas, Íñigo, la situación de repente cambia 180 grados, o sea, vamos absolutamente al revés. Y claro, todas estas industrias del hecho de compartir, ¿no? Y no solo pienso en vehículos, sino, yo qué sé, en lavanderías o en espacios compartidos en la vivienda, etcétera, etcétera. De repente, ¿qué pasará con estos espacios, ¿no? ¿La gente realmente se echará para atrás? O sea, no irá a favor de estos espacios aún y las posibilidades desde el punto ecológico que plantean por una cuestión de seguridad. Es decir, claro, aquí hay un encuentro de intereses entre lo común, ¿no? y lo personal,
que tenemos que ver a ver por dónde sale, por dónde continúa, ¿no? Bueno, y tenemos que también pensar que no solo tenemos que mirar, sino tenemos que opinar seguramente como arquitectos sobre este asunto. Y aquí hay como esta cuestión que hasta cuándo dura esta situación, si es un hecho puntual en nuestras vidas o si realmente tenemos que plantear nuestro futuro como antivírico. Pues yo creo que tenemos que estar muy atentos a no tomar unas decisiones de privatización de todo el espacio que nos rodea, sino... Sí. Bueno, yo creo que realmente lo que sí es cierto es que es una ocasión para reflexionar de una forma también un poco brutal, pero sí que pues ha cambiado todo desde la contaminación en las ciudades, de valorar o no tener pues el silencio en las calles, pero sí que lo que decías tú, Ana, que depende un poco si esto es una situación única, que bueno, pues dentro cuando tengamos vacuna ya se nos va a olvidar todo esto o puede ser que suceda otra vez, es decir, que yo creo que también, es decir, no se puede decir, pues se acabó espacios colectivos, compartir, porque me parece que eso sería absurdo, ¿no? Es decir, yo soy optimista en el sentido de que vamos a tener una vacuna y por lo menos en este sentido estaremos preparados. Seguramente en otro no. O sea, donde nos podrá coger el toro es de otra forma, ¿no? Pero que sí que es un momento para reflexionar y al revés, para poner en valor lo que realmente vale, ¿no? Lo que, decir, oye, pues lo que es compartir o ver cuánto vale el tener la ciudad limpia o que es posible tener pues otro tipo de relación. También yo creo que el teletrabajo puede ayudar a que al evitar necesitar el coche para desplazarte tanto, pues puedes utilizar medios o colectivos o alternativos bicicleta, porque ya, bueno, tienes otra estructura también laboral, ¿no? Es decir, que puedes trabajar en tu casa. Habrá que ver cómo esos espacios que comentábamos van a poder ser flexibles para intentar incorporar usos que, bueno, pues que es decir, necesitas aislarte para tener esta videoconferencia, pero a su vez necesitas, bueno, oye, jugar con tus hijos y y organizas ahí, no sé, un campamento indio o lo que sea, ¿no? Es decir, creo que todo esto sí que es cierto que es una ocasión única y que, bueno, pues ahí está un poco la ocasión de poder reflexionar y analizar qué es lo que merece la pena y lo que no y por dónde también ir, ¿no? O proponer opciones, ¿no? Y no sé si estamos justos de tiempo, ¿no? Sí, ya, por eso. Bueno, entonces me voy a saltar temas que teníamos aquí un poco y yo iba directamente, que era el motivo de este diálogo, a nuestros invitados, a Ana y Eugeni primero, preguntarles de toda esta experiencia personal a nivel de vivir la casa, que lo habéis un poco también apuntado, que digamos que sería lo más negativo, positivo y si hay algo así que bueno, que os haya chocado, ¿no? Es decir, que nosotros parece que sabemos de todo, pero que a la hora también de vivir, pues te das cuenta de lo que habías pensado funciona y es así, y hay cosas que dices, bueno, pues realmente me ha sorprendido, ¿no? Si hay algo que os haya sorprendido o que hayáis ratificado que es muy bueno o muy malo, ¿no? Bueno, yo creo que como persona, como ciudadano, a mí me ha sorprendido la naturalidad con que vivimos igualmente esta situación. Y esto es como una característica muy humana de absoluta adaptabilidad y seguro que hay muchísima gente que lo está pasando muy mal, pero de alguna forma lo que a mí me sorprende que solo hace unas semanas que vivimos en esta situación y ya es como la nueva normalidad. Por otra parte, como profesional, yo creo que
no se trata tanto como de sorprenderse o de decepcionarse, sino que yo entiendo que nosotros tenemos que estar siempre atentos a los cambios y todavía no sabemos qué trae exactamente este cambio, pero reitero que tenemos que estar atentos y la sensación es que de alguna forma como una lectura positiva es que nos da herramientas a defender algunas cosas como casi cuestiones de dignidad que encuentro que los arquitectos en general hemos ido defendiendo y ha habido otras fuerzas que quizás no han apoyado estas cosas, pero yo qué sé, empezando desde la ventilación cruzada o ciertas medidas de cosas o cuestiones de este tipo, yo creo que este hecho colectivo, que todos hemos pasado de una manera u otra por esto, quizás nos acerca como ciudadanos a otros ciudadanos y esto siempre es algo bueno en arquitectura. Yo decías, José María, que has dicho algo como los arquitectos parece que sabemos de todo. Yo creo que no, que los arquitectos justamente sabemos muy pocas cosas. Lo que pasa que somos curiosos. Yo creo que eso es algo clave y algo que, por ejemplo, creo que todos, arquitectos y no, pero nosotros a lo mejor desde un punto de vista más directamente ligado a nuestra profesión, al menos a mí me pasa, yo me sorprendo de la gran capacidad que tiene la gente de dar nuevas soluciones de vida a sus espacios. O sea, yo creo que todos hemos visto por WhatsApp o en las noticias o en fotografías, etcétera, gente utilizando sus balcones, sus pasillos, sus terrazas, sus ventanas, los andamios de la obra que tienen enfrente, o sea, de unas maneras que a lo mejor podíamos imaginar, pero no todas. O sea, hay muchas que tienen una inventiva absolutamente brutal y que se nos escapan. Yo creo que este aprendizaje, tanto nuestro como de la sociedad en general respecto a los espacios que vivimos, no lo deberíamos olvidar y debería funcionar para cuando esto pase o, bueno, ya veremos si pasa o se transforme, para que sean nuestros argumentos para demandar cambios a la normativa, a las administraciones, a los promotores, etcétera, etcétera. Si la sociedad no exige pues toda una serie de posibilidades que a lo mejor ahora ha visto que no tenía, si no las exigimos, nadie las va a proponer y nadie las va a poner sobre la mesa, tanto en el sector público como en el privado. Con lo cual, yo creo que tenemos, para verlo desde un punto de vista positivo, evidentemente los puntos negativos son muy trágicos en estos momentos, pero si hay algo positivo que me gustaría que saliera de esto es esta capacidad de la gente de, a posteriori, poder reclamar toda una serie de derechos que ahora mismo pues muchas veces no tenemos. Íñigo, sobre el tema de que al final qué conclusiones o qué puedes sorprenderte más o qué puede afectar a la hora de proponer nuevos proyectos esta reflexión Bueno, yo básicamente con otras palabras, pero estoy más o menos de acuerdo y es un poco lo que habíamos comentado, ¿no? Con Ana y con Eugeni, ¿no? En el aspecto más negativo, yo creo que la gente que evidentemente ahora lo está pasando mal, ¿no? Y en ese sentido, pues seguramente los arquitectos tenemos también nuestra parte de responsabilidad en cómo son esas viviendas y sobre todo en algo que no hemos tocado hoy, es cómo es el urbanismo en el que están implantadas esas viviendas, ¿no? Un urbanismo que a menudo se ha transformado más que en un proyecto de diseño de la ciudad, en un proyecto jurídico, legal, administrativo que permite la ejecución de unos metros cuadrados, ¿no? Pero sin atender
a soleamiento, elementos comunes, espacios verdes, balcones, sin atender aquello que podríamos considerar el habitar, ¿no? Más allá de una cuestión de metros cuadrados y un estándar de vivienda dormitorio, ¿no? Eso en lo negativo. Yo pienso que eso será lo que deberíamos de cambiar y lo que la gente ya empieza a reclamar. Yo he visto ahora mismo en el País Vasco se está tramitando la nueva ley de habitabilidad y ya hay gente reclamando que se instaure una superficie mínima con una determinada proporción también mínima, ¿no? Para espacios exteriores, ¿no? Espacios de relación de la vivienda con el exterior, ¿no? Y en ese sentido, pues yo eso lo veo como positivo, ¿no? Y lo que más me ha sorprendido, pues es lo mismo que Ana y bien, y en realidad es la capacidad de la gente de adaptar sus espacios, ¿no? De transmutarlos para poder ofrecer, ¿no? Otras necesidades que su vivienda, o para las que su vivienda en principio no estaba pensada, ¿no? En ese sentido, pues para dar espacio a los niños, para poder teletrabajar, para poderte construir este espacio privado para mantener esta conversación, o incluso para albergar comida para una semana o para bajar la basura cada 3 días, no lo sé, ¿no? En ese sentido yo el otro día lo comentaba y bueno, ayer una noticia que leí me venía a confirmar un poco esto, ¿no? Que hay muchas disciplinas de la sociología, la antropología o la psicología que están utilizando esta situación excepcional que estamos viviendo, ¿no? Como laboratorio, ¿no? Están lanzando encuestas, estudios, aprovechándose de esta situación tan inusual y que seguramente, bueno, no sabemos si se va a repetir, pero que por lo menos hace un mes era prácticamente impensable, para estudiar el comportamiento humano, ¿no? Yo en este sentido creo que la arquitectura debería de lanzar una especie de proyecto de investigación, ¿no? Y cartografiar todas estas pequeñas obras de adaptación de las viviendas que han hecho sus usuarios, ¿no? Para incluirlas en el registro, ¿no? De soluciones de futuro que podemos manejar los arquitectos, ¿no? Y bueno, eso es lo que creo que es más positivo de esta situación, ¿no? Muy bien, pues... Si os parece, pasamos ya a las cuestiones. Tenemos varias en el chat y si me permitís, a mí me gustaría relacionar dos que las veo un poco parecidas, ¿no? Por un lado, María Pomar nos pregunta, ¿dónde quedarán las nuevas formas de sharing, como el co-living, coworking? ¿Creéis que la tendencia que estaba en auge no continuará? Y por otro lado, tenemos una pregunta de José Díaz Blanco que nos dice, ¿qué opináis acerca de la transformación en la forma de proyectar residencias de mayores? Quizás hacia el cohousing tras la pandemia. Entonces, digamos que están un poco relacionadas, ¿no? Una plantea que igual vamos más hacia esa opción de compartir, mientras que otra cree que igual se puede ver afectada y haya un retroceso. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que ahora, estando dentro de la situación de confinamiento y teniendo el virus activo y sin vacuna, quizás exageramos el impacto de esto, digamos, directo. Yo creo que volverán muchas de las cosas. También yo pienso que generalmente la memoria colectiva suele ser sorprendentemente corta. Igual que nos hemos adaptado como hemos podido a esta realidad, nos volveremos a adaptarnos a otra realidad, y yo creo que los cambios son quizás más sutiles y quizás sí que hay un retroceso temporal en algunos proyectos de sharing, pero estoy convencida que la situación, digamos, del medio ambiente requiere que planteemos algunas cosas. Si hace falta que todo el mundo posee ciertas cosas o este tipo de cuestiones, o incluso en la vivienda, todos los espacios comunes. Entonces, yo creo que
el COVID es una cosa y nunca nos habíamos, nuestra generación y las generaciones que nos, digamos, preceden y siguen, nunca habíamos estado preocupados por lo infeccioso que es todo. Y ahora de repente parece que es la única preocupación. Yo creo y espero que pase en un segundo plano en algún momento. Es otra cosa más que tenemos que tener en cuenta, pero seguramente encontraremos herramientas. Y yo creo que también como ciudadanos activos y ciudadanos con poder, yo creo que tenemos que procurar y cuidar que las ideas de compartir siguen y no nos dejamos caer como en la trampa de las malas interpretaciones de la situación de COVID. Y yo creo que todos somos un poco responsables en este sentido. Sí, totalmente de acuerdo, vamos. Eva, ¿hay más preguntas? Sí, os quería también plantear una que nos hacen ya desde un punto más de vista técnico. Comentan, este periodo ha sido un verdadero estrés sobre la vivienda y la sociedad nos pedirá cuentas por nuestra responsabilidad en optimizar nuestras decisiones futuras. ¿Debe existir una normativa post-COVID? ¿Qué opináis? Bueno, yo espero que no. Lo que espero es que se aplique el sentido común, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención desde que ha empezado la pandemia, ¿no? Que es esta recomendación de lavarse las manos, ¿no? Y yo pensaba, no sé, ¿la gente no se lava las manos? ¿No? Claro, o sea, hay una serie de recomendaciones, ¿no? Que están como en el sentido común de las cosas, ¿no? Otra cosa es que te las tengas que lavar cada media hora. Bueno, pues esto lo puedo entender que tal vez es excesivo, ¿no? Pero implementar medidas de higiene, ¿no? Implementar, no lo sé, hasta antes del COVID, cuando uno entraba a un bar, ¿no? Y veía un baño destartalado, ¿no? Casi lo comentaba como un elemento pintoresco y gracioso, ¿no? Y probablemente ahora el sentido común nos obligará, ¿no? Pues a que los baños no estén destartalados, que los grifos sean automáticos, ¿no? Que en los grandes almacenes las puertas no tengan tirador y sean automáticas, de forma, ¿no? Entonces, tal vez, llevado por el sentido común y por no sé, unas normas básicas de higiene, pues puede que haya una normativa, pero espero que desde luego no sea un DBS COVID, ¿no? El número, no sé, 14 del Código Técnico de la Edificación, ¿no? Sí. Evidentemente alguien tendrá que analizar y con más rigor que nosotros, espero, ¿no? Lo que ha sucedido en las residencias de ancianos, lo que ha sucedido en estas instituciones, ¿no? Pero, bueno, yo, ahondando un poco también en la pregunta anterior sobre el co-living, ¿no? Por un lado, esta concentración de actividad comunitaria la vemos como un peligro para la transmisión del virus, pero en muchas circunstancias es también la que está salvando a gente, ¿no? Porque las comunidades de vecinos se han organizado, ¿no? Como pequeños co-living, ¿no? En el que el vecino del tercero ayuda a la pareja de señores mayores del cuarto y les hace recados o les pregunta qué tal están, etcétera, ¿no? Así que yo lo que espero es que pues todo se reordene y, no sé, con cierto sentido común y con cierto civismo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también lo veo como algo positivo. Sí, yo también espero que no haya una normativa post-COVID, porque implicaría que la normativa se ha hecho por una cuestión de causalidad, ¿no? De que pasa esto, respondemos de esta manera, hay que meditar más las cosas. Pero sí que espero que muchos de los temas que sobre todo nosotros como arquitectos detectamos en las normativas que podrían ser distintos, ¿vale? E incluso me refiero incluso a detalles. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un concurso de vivienda. Claro, ¿qué pasa?
Evidentemente hay unos metros cuadrados, una superficie construida, una ocupación, etcétera, etcétera, toda una serie de viviendas de unos metros cuadrados. Nos fuerzan a ir a los mínimos porque si no, no caben el número de viviendas que tocan en esa superficie. Claro, siempre acabas peleándote con aquellos balcones, ¿no? Por ejemplo, es un caso muy concreto, pero yo creo que es un tema que ejemplifica el problema. Aquellos balcones retirados de fachada que como que están cerrados a 3 caras computan al 100%. Y dices, bueno, la normativa está pensada porque presupone que todo el mundo se cerrará aquel balcón. En el momento en que probablemente esto ya no sea de esta manera, y si lo es, ¿qué más da? A lo mejor simplemente haciendo pequeños cambios en la normativa, pues que los balcones cerrados a 3 caras computen al 50%, por ejemplo, como hacen los que están en abierto, o, por ejemplo, en este mismo concurso que se indica que los espacios de terraza comunitaria que serán privativos solo para instalaciones y no podrán ser utilizados por los vecinos. Y dices, bueno, a ver, no le veo el sentido. Evidentemente, este es un concurso redactado pre-COVID. ¿Quiere decir que ahora, después del COVID, vemos que este concurso está mal planteado? No, ya lo veíamos antes. O sea, es evidente que si tienes unos espacios que pueden ser de uso compartido y más la terraza, donde incluso puedes instalar unos huertos urbanos, donde puedes compartir espacios de juego, etcétera, etcétera, ¿por qué hay que cerrarlo? Bueno, por una cuestión de mantenimiento, por una cuestión pues más legal, ¿no?, que no arquitectónica, ¿no? Yo espero que, vaya, y a lo mejor soy excesivamente optimista, pero espero que al menos esta situación sirva para replantearnos algunos temas, ¿no? Algunos pequeños detalles que pueden hacer unas incidencias enormes en nuestra manera de vivir. Muy bien. Hablaba Eugenia ahora de balcones. Hay una pregunta también sobre balcones y ventanas, pero que no dan a la calle, que dan al interior, ¿no? Plantea la pregunta cómo podríamos mejorar esos espacios hacia el interior, ¿no? Que en muchos casos muchas personas estos días pues es lo que tienen, ¿no?, para salir al exterior. Claro, arreglar, digamos, cosas que quizás no están del todo bien planteados siempre es un reto y cada caso seguramente necesita una solución específica. A mí me recuerda aquel pueblo, si no recuerdo mal, noruego, que no recibía sol nunca porque estaba en una valle mal orientado, y lo que hicieron es instalar un espejo enorme en la montaña de frente y así recibían los rayos de sol. Pues aquí la inventiva desde montar un periscopio hasta plantear que quizás, dependiendo también de la época del año, el sol o es amigo o no lo están. Pero, claro, cuando hay, digamos, problemas construidas y solidificadas, se puede hacer seguramente remedios, pero el problema está. Yo por eso me remitiría a lo que comentaba Íñigo antes, de que el problema yo creo que empieza a solucionarse desde el planeamiento urbanístico. Es decir, un mal planeamiento, pues a lo mejor por muchas ganas que le pongas a lo que es la resolución de un edificio en concreto, si el planeamiento ya no permite un buen asoleo, no permite unas distancias entre edificios, etcétera, etcétera, o no permite una buena orientación, pues ya vamos mal. Con lo cual aquí no es algo que digas, bueno, tiene una solución directa, sino que está a muchas escalas, ¿no? Desde el hecho de actuar de una manera puntual para solucionar un tema como el que comentaba Ana, de asoleo en un balcón que no llega el sol o que no tiene vistas, a replantearnos realmente cómo estamos planificando y urbanizando el país. Pues muy bien, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Uy. No se te oye. No se te oye. Disculpa, que lo decía para no molestar con el ruido ambiente y al final. No, decía simplemente
podemos terminar con una pregunta que tiene cierta relación con lo que comentaba ahora Eugeni, de que también el cambio va más allá de la vivienda, ¿no? Comenta aquí uno de los asistentes, si lo virtual tiene éxito, como parece que va a ser de los espacios que compartimos, de lo común de la ciudad, al fin y al cabo. Imaginemos que esta nueva manera de comprar, trabajar y comunicarse o relacionarse triunfa. La magnitud del cambio puede ser mucho mayor de lo que ahora pensamos. Entiendo que se refiere a que este cambio puede llegar a nivel urbanístico, ¿no? Con Sí. todos estos cambios que estamos viviendo. ¿Lo veis factible este cambio? Mira, yo ya hace un rato que quería apuntar un par de artículos. Hay un artículo a ver si pronuncio bien el nombre, pero el autor de Sapiens, el Yuval Noah Harari, sacó un artículo que ha sido publicado en varios periódicos hace relativamente poco y del que se hace eco Stefano Boeri, que cuelga asiduamente en su canal de Facebook, cuelga clases y charlas e incluso, no sé, razonamientos que le vienen a la cabeza sobre la situación tanto actual como de otras. Y los dos comentan un tema que tiene que ver con el espacio público, que en realidad yo lo había apuntado porque habéis comentado al iniciar la charla que teníais 3 temas, decías vivienda, residencias de mayores y oficinas, y os invitaría a que justamente planteéis el cuarto, que es este que plantea la persona que ha hecho la pregunta, que es cómo afecta esto al espacio público, porque yo creo que es crucial. Es tan clave como cómo nos afecta dentro de nuestras viviendas. Tanto Harari como Boeri comentan que habrá dos consecuencias directas e inmediatas. Una, desde el punto de vista o desde el aspecto digital, del control que tendrán los gobiernos e incluso empresas privadas sobre nuestra movilidad, ¿no? Que es algo que en China como dictadura pues ya están realizando, pero que incluso por una cuestión de querer estar seguros, por el miedo y por la voluntad de seguridad, estamos dispuestos a dar información y a ceder toda una serie de parámetros sobre nuestra vida privada que no cederíamos nunca en condiciones normales. Y esto es peligroso, ¿vale? Es peligroso y debemos ser la ciudadanía quien controle que esta información que nosotros cedemos de manera excepcional, en un momento excepcional, que no se convierte en algo estructural, digamos, ¿no? De nuestra sociedad. Esto por un lado, ¿no? Respecto al espacio público, el espacio público digital. Por otro, y en este caso es más Boeri quien lo comenta, hay otra incidencia que es sobre las barreras físicas, y él habla mucho del plexiglas, que ya están apareciendo y que parece que, si no cambia la situación, irán surgiendo más a menudo, ¿no? Estas ideas de que vas al supermercado y tienes una barrera, ¿no? Aquello que antes solo veíamos en los taxis o en algunos taxis, ¿no? Esa barrera de plexiglas que protegía de cualquier agresión, empezamos a verla en cualquier lugar, ya no por una agresión personal, sino por un posible riesgo de infección, ¿no? Y estas barreras de plástico, que son barreras transparentes, pero en cambio físicas, cómo van a afectar al espacio público, ¿no? Y en este sentido, pues aparecen imágenes, ¿no? De los años 70, ¿no? De Hollein o de estos inventos, ¿no? De espacios burbuja o incluso la casa aquella de Toyo Ito de la mujer nómada, ¿no? Yo creo que el espacio público puede ser uno de los grandes... El espacio público y las libertades públicas o las libertades sociales puede ser uno de los grandes perdedores de esta situación y hay que trabajar y batallar para que no sea así. Y eso yo creo que será de lo más complejo, en realidad, de lo más complicado que tendremos en los próximos años. Muy bien. Pues, no... ¿Hay alguna pregunta, Eva, más? Yo creo que... No, están más o menos todas con... Sí, además... Estamos ya a las 19:43, se acerca... No, y además yo creo que
Sí, yo creo que con la última reflexión que ha hecho Ginny, que ya nos ha dejado muy intranquilos, pues podemos terminar. Hemos empezado desde casi lo más pequeño, ¿no? Desde nuestra casi mesa, y hemos acabado prácticamente en el control del mundo, ¿no? En fin, pero es como tiene que ser. La arquitectura es así, ¿no? Empieza de lo pequeño a lo inmensamente grande. Pues nada, oye, quería, en nombre también de Finsa 21, nuestro Tectónica, agradeceros el que hayáis estado aquí, Ana Eugeni, Íñigo, y gracias a todos también los que están conectados a través de esta ventana también digital. Y nada, muchísimas gracias y emplazaros para la siguiente. Efectivamente, José María, yo también darte las gracias y efectivamente yo también quería emplazar a la gente para los próximos encuentros, que son el próximo lunes sobre residencia de mayores con Padilla Nicasi y Óscar Miguel Ares, y el martes 5 de mayo sobre oficinas con Carlos Arroyo y Fermín Vázquez. Y bueno, como os he dicho, se está grabando la sesión, con lo cual esta semana les haremos llegar el enlace al vídeo y también la información para registrarse para estos próximos encuentros.